Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 de la lección, valga la redundancia, del cuarto trimestre del año 2006. El título de la lección de este trimestre, como ustedes ya saben, es el libro de Job. El libro de Job es un libro realmente apasionante. Es un libro que está escrito, como ya dijimos, tiene poesía, tiene drama, pero más que eso, es un libro de juicio. Algunos piensan que el juicio es hacia Job. La realidad es que vamos a empezar a ver cuál es lo que hay detrás de la cortina de humo. Vamos a penetrar prácticamente al escenario y ver qué pasa detrás de bastidores. ¿Cuál es la realidad de lo que nosotros conocemos como la gran controversia, el gran conflicto, el conflicto de los siglos? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bien, la lección de esta semana, la cual es la número 2, nos va a dar respuesta a todas esas interrogantes y mucho más. Por lo tanto, usted prepárese, apague su celular si no está viendo allí la lección. Cierre las redes sociales si está en la computadora, apague cualquier otra cosa y concéntrese en YouTube, en Facebook o en WordPress, que allí es donde tenemos nuestra lección. Recuerden que está invitado a hacer clic ahí abajo y, por qué no decirlo, a solicitar el material en DVD o en CD. Allá abajo busque esta información. Pues bien, continuamos. La lección de esta semana, ya dije, la número 2. Su título es El Gran Conflicto. En esta lección vamos a descubrir lo que es la lucha entre el bien y el mal. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo comenzó? Vamos a comprender más a profundidad como un querubín protector, siendo hermoso, bello, se convirtió él mismo en lo que hoy conocemos como el mentiroso, el diablo, el condenado, el ladrón, el salteador. En realidad, él es un individuo derrotado, pero vamos a hablar de él en esta semana y en el transcurso de toda la lección. Vamos a entender por qué hoy, como con el asunto del racionalismo, el modernismo, a todas estas figuras grotescas de ángeles caídos, demonios y Satanás, se le ha dado una connotación o una interpretación diferente, como que fuera un mito. El racionalismo lo ve como algo artístico y como algo como un mito. Esta semana vamos a aclarar, usted va a entender claramente qué es lo que hay detrás de la gran batalla, la gran controversia, el conflicto de los siglos o el conflicto cósmico. Tanto así que vamos a comprender este tema a más profundidad. Usted va a ver de manera transparente cómo era el cielo en la tierra en el tiempo de Job. Asimismo, va a comprender claramente cuál es el contraste en el conflicto de los siglos, en la gran controversia, en el conflicto cósmico. ¿Cuál es ese contraste? Estudiando esta lección, usted va a entender más profundamente qué evidencias tenemos del conflicto de los siglos en esta tierra. Sí, hay evidencias claras de ese conflicto. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Además de esto, va a ir más a profundidad para ver detrás de la cortina, penetrar al escenario directamente y ver la realidad cara a cara. El conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo fue el conflicto cósmico? Conocido como macro, que significa el conflicto macro, o sea, todo en general. Pero lo vamos a ver de manera micro. Lo que pasó, micro es en pequeño, lo que pasó con el siervo de Dios llamado Job. Y digo más, el conflicto cósmico de manera personal en el siervo Job. Así es que prepárese
porque usted va a recibir una gran bendición. Para finalizar, vamos a comprender, a descubrir y a disfrutar esta lección con este tema interesante. ¿Cuál fue la respuesta de Dios entre el gran conflicto? ¿Qué fue lo que Dios hizo o dijo para dar a entender de qué se trataba todo esto? Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo número 3, el verso número 2. Pero antes de entrar en el estudio, el repaso de esta lección, te pido que por favor, ahí donde estás, por favor, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que perdones, limpies y purifiques toda mancha de pecado de este mundo en nuestras vidas, para poder, Señor, recibir la revelación de tu palabra y la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a verte en todo el trayecto de esta lección. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos impresione y nos haga ver cuál es la senda a seguir y la revelación a recibir para poder, Señor, tener la visión clara de que tu mano poderosa ha estado y estará en medio de tu pueblo. Bendícenos, oh Señor, acompáñanos en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Pues bien, Zacarías capítulo número 3, el verso número 2 dice así: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Estas fueron las palabras, como ustedes pueden ver, literalmente que dice Jehová le dijo a Satanás. Satanás significa el adversario. Satanás significa el que se opone, el que está en contra de Dios, o sea, el enemigo de Dios. Eso significa Satanás. No le ponga muchas flores ni lo ensalce. Él está vencido y condenado. Y aquí Dios le dice, mira, este que tú estás acusando es un tizón arrebatado del incendio. Este que tú estás señalando, que lo estás viendo como que está perdido, como que está en pecado, yo lo he rescatado del mismo fuego y de esta manera yo lo he salvado. Y este es prácticamente el mensaje principal de lo que podemos ver en este pequeño versículo. De tal manera que la lección de esta semana promete ser una lección que va a hacer abrir nuestros ojos. Tanto así que dice, dispersa a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Dice, se encuentran muchas referencias y alusiones a la gran guerra, al gran conflicto, a la gran controversia entre el bien y el mal, a la guerra entre Dios y el maligno o Satanás. De tal manera que a nivel cósmico quiere decir a nivel del cosmos, pero esto quiere decir también de manera universal podemos ver esta guerra, pero también la podemos ver de manera personal. Hay un conflicto contigo, conmigo, un conflicto, una guerra, que no vemos a simple vista, pero que está allí. De tal manera dice que al comparar estos pasajes haremos como quien dice, vamos a armar todo lo que sería, dice un vitrimax, o sea, todo aquello que está, podemos decir, en pedacitos, lo vamos a armar y lo vamos a ver claramente con mayor claridad. El gran conflicto es un eje que nos ayuda a entender mejor el mensaje total de la Biblia, en particularmente el plan de salvación
sobre todo en el Nuevo Testamento. Porque cuando usted se va al Antiguo Testamento se encuentra prácticamente un montón de historia, porque es historia realmente, de religión, de política, también vemos asuntos, podemos decir, geográficos. Además de esto, podemos ver batallas, guerras militares, conflictos sociales, guerras en todo aspecto. Pareciera que allí no se menciona al diablo, al mentiroso, condenado y ladrón, pero él está en medio de esas batallas. Es más, cuando usted puede ver los sacrificios del santuario, usted puede ver ahí el gran conflicto, el plan de salvación, solo que no se ve claramente. Hay que entender un poco más de historia, un poco más de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que al comprender el Antiguo Testamento usted puede ver cómo este conflicto le afecta a usted, me afecta a mí, nos afecta a todos. De tal manera que, dice aquí, esta semana veremos la verdad más amplia que está detrás de las cortinas, la lucha entre el bien y el mal, las fuerzas de aquel querubín protector que hizo guerra en el cielo y que fue echado a la tierra. El problema del racionalismo que se le atribuye a estas figuras como algo asunto mitológico, pero vamos a ver lo que es la gran batalla, la gran controversia. Vemos el bien y el mal en conflicto, qué es lo que hay detrás de las cortinas y cómo hay detrás de esto una realidad que usted y yo no podemos evadir. De tal manera que tenemos, dice aquí, enfocarnos en el foco principal que es Job. Veremos la realidad, su vida e historia. Aunque sean diferentes a las nuestras, tenemos una cosa en común. Como Job, todos estamos involucrados en este gran conflicto. Sí, usted, yo, ese, aquel y aquellos que parecen que no están en esta guerra ocupan un lugar entre el bien y el mal. ¿De qué parte estás tú? ¿De qué parte estoy yo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es un pequeño cielo en la tierra. Veamos de qué se trata la lección. Llegamos a la sección del día domingo. En este día nos encontramos en la lección con lo que podría considerarse un pequeño cielo en la tierra. En otras palabras, el estilo de vida de Job y su familia era un estilo de vida de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de mucha, podemos decir, de mucho gozo. Tanto así que escuche lo que dice el testimonio bíblico en Job capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre tenía, dice, 7 hijos y 7 hijas. Tenía una hacienda. En esa hacienda había tanto ganado, dice, que había 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, más grande que todos los orientales. O sea, esa era la condición en la que se encontraba el siervo de Dios Job. Y resulta que los hijos de Job, cuando venía su cumpleaños, acostumbraban a hacer fiesta. Cada uno hacía su fiesta. Invitaban a las hermanas para que vinieran a comer y a beber con ellos. Entonces, es interesante notar lo que hacía el siervo de Dios llamado Job. Dice aquí, dice versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice la Biblia, de esta manera hacía todos los días. En otras palabras, Job mandaba a sus hijos al santuario, los mandaba a santificarse. Pero no solo eso, sino que él mismo hacía de sacerdote y ofrecía holocausto por sus sacrificios. Vemos un varón próspero. Dice aquí, ¿qué es lo que revelan estos pasajes? Se revela la vida, el aspecto espiritual y material, las riquezas en las cuales vivía Job, su familia, sus hijos, sus hijas vivían en deleites
terrenales. Tanto así que se nota la prosperidad de ellos. Pero llama la atención dos cosas y alguna tercera por lo menos. Dice que era temeroso de Dios, apartado del mal, era perfecto y recto. Es interesante notar que la palabra perfecto viene de la palabra que se puede significar era completo, o sea, tenía total integridad. Tanto así que la palabra recto significa que era derecho, o sea, era un hombre, podemos decir, exacto y cabal en su vida. Dice aquí, puede implicar la idea de caminar sobre un sendero derecho, es decir, el libro comienza con una escena casi edénica que describe a un hombre rico, fiel e íntegro que tenía todo. Existe lo que se conoce como la teología de la retribución. Vamos a hablar un poquito más adelante seguramente de esto. La teología de la retribución dice que si un hijo de Dios se porta bien, Dios lo va a bendecir y va a prosperar. Vas a prosperar, ¿por qué? Porque te portas bien. Esa es la teología de la retribución. Vamos a hablar un poquito más de esto porque podemos encontrar problemas con esta teología de la retribución también. De tal manera que vemos aquí que Job tenía todo en un mundo caído. Sí, en un mundo imperfecto, él era un hombre perfecto y recto. Hasta allí vemos algo hermoso, algo interesante. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 6. Y aconteció que habiendo pasado el turno, bueno, ya leímos esta parte, el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes se presentaron delante de Jehová? Los hijos de Dios. Pero entre los cuales vino también Satanás. Oye, la palabra que vino vino como colado. Dios hizo un querubín protector bello, perfecto, precioso, pero Satanás se hizo a sí mismo. El diablo se hizo él a sí mismo por darle lugar a la maldad. Él se hizo a sí mismo. Y entre los hijos de Dios ahora aparece Satanás, el adversario, el mentiroso, el ladrón, el condenado, el criminal. Aparece allí y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora vemos en un mundo caído, imperfecto, vemos la bendición de Job. Pero ahora vemos que Job dice que tenía sus hijos, tenía sus hijas, él buscaba cómo agradar a Dios y él se preocupaba que sus hijos no desagradaran a Dios. Por lo tanto, los santificaba y ofrecía sacrificios. Dice aquí, como fiel sacerdote de la familia, ofreció sacrificios por cada uno de ellos. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas, lo encaminaban a Dios como intercesor en favor de ellos. De tal manera que aquí vemos una nota oscura, algo que no está muy claro. Job se preocupa por no ofender a Dios, pero dice aquí, claramente Job vivía en buenas condiciones. Sin embargo, aunque vivía en un ambiente edénico, había algo allí que no estaba muy claro. Se preocupaba por sus hijos, que fueran rectos, que fueran santos, que se apartaran del mal. Dice aquí, la vida todavía es vivida en un planeta caído, sumergido en el pecado y por lo tanto, como pronto lo descubriría Job, viene con todos los peligros que la existencia aquí trae consigo. En otras palabras, por muy perfecta que parezca la vida aquí, aunque parezca haber un cielo en esta tierra, algunas veces de buena bonanza, siempre habrá y existirá el mal. ¿Por qué? Como ya vimos, el condenado, ladrón, mentiroso, vino y se metió entre los hijos de Dios para sembrar cizaña, para poner entredicho y poner a juicio a Dios mismo, como lo vamos a ver seguramente más adelante. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es un conflicto cósmico. ¿De qué se trata este día la lección? Veamos qué nos enseña. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes, donde nos encontramos con el tema que es un conflicto cósmico.
Un conflicto puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional, puede ser internacional, pero también puede ser cósmico, o sea, está involucrado todo el universo. Eso significa el cosmos, es todo el universo. Y este conflicto cósmico lo podemos ver porque nos encontramos con una interesante escena. Primero vemos a Job, su familia, la bendición que Dios le ha dado y que él ha recibido y ha sido diligentemente un buen siervo. Entonces Dios le ha bendecido, él ha prosperado. Y ahora vemos a Job, que tiene una bendición material y espiritual también. El libro de Job comienza sobre la tierra con un lugar de paz, con mucha bendición. Sin embargo, en el capítulo 6 cambia la ubicación, parece enfocarse de la tierra hacia el cielo, donde se reúnen las inteligencias celestiales. Allí nos encontramos con que está Jehová Dios, los hijos de Dios, entre los cuales se filtra Satanás, el rebelde, el mentiroso, el ladrón, el condenado, el padre de todas las mentiras, el mismo que se le robó a Adán y a Eva lo que Dios le había puesto en sus manos para que fueran mayordomos de Dios. Entonces ahora vemos aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos también dice que vino el diablo. Ahora, se presenta una escena interesante. Quiero creer que el diablo empieza a chismear, a criticar a todo mundo, a ver que todo mundo anda mal, acusando a todo mundo, porque ese es su trabajo. Pero entonces le dice Dios, espérate. ¿No has considerado a mi siervo Job? Mi siervo Job, dice aquí, Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ahora, esto es lo que Dios está dando como testimonio de su siervo Job. Entonces viene el enemigo, el ladrón mentiroso, engañador, y dice, oh, ese está bien bendecido y prosperado porque tú lo has protegido, tú le has acercado la bendición. Pero ¿sabes qué? Le dice el versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Él te teme a ti y te sirve porque tú lo has prosperado, tú lo has bendecido. Esta es la teología que se conoce como la teología de la retribución. Entonces le dice el diablo que le gusta destruir, matar, robar, versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miren lo que está pasando. Está la junta de las inteligencias divinas. Está Dios, están los demás hijos de Dios. Y el maligno pone a Dios, lo pone mal delante de todos. Todo el universo está expectando aquel gran conflicto. Y empieza entonces, le dice Dios, ok, entonces, ¿sabes qué? Versículo 12. Dios le da permiso al enemigo. Le dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, inmediatamente fue a destruir, a matar, a robar, a hacer lo que él sabe hacer. Solo lo malo. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Un gran conflicto. El conflicto es cósmico porque está involucrado todo el universo. La tierra y todo el universo. Por eso dice allí, los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí? En pocos versículos se encuentra una revelación, los aspectos de nuestro universo que nuestros telescopios especiales no pueden detectar. Y que la ciencia humana ni siquiera comienza a explorar. O sea, este conflicto no lo vemos a simple vista. Está detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, como dicen algunos. De tal manera que aquí vemos Dios, Job, los hijos de Dios y el enemigo acusando al siervo Job. Es como un padre que se siente orgulloso diciendo, mira lo bueno que es mi hijo, mira mi hija. Bueno, es una hija que sirve, un hijo que sirve. Se siente el padre orgulloso. Y viene el enemigo y trata de denigrarlo, despreciarlo, pisotearlo, acusando a Job. Dice que ahí Satanás se burla de Jehová, diciéndole, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, todos los, podemos decir, las inteligencias celestiales vieron la vergüenza
el oprobio. Ahora, aunque dice el texto no dice ni explica qué es realmente en el cielo, esto se sobreentiende. Está implícito y explícito en el libro de Job. Ahora, este ser creado, este ángel que Dios hizo, lo hizo hermoso, era un ángel. Pero ¿sabe qué? Él se hizo diablo, desobediente, rebelde, malo a sí mismo. Y este conflicto nos sigue en todo el universo. Ahora, vemos aquí algo interesante. La respuesta aparece en toda la Biblia, en diversos lugares, en diferentes maneras. Se presenta como el gran conflicto. Y es un concepto poderoso que nos ayuda a entender no solo el libro de Job, sino también toda la Biblia. Aquí clarifica exactamente qué es lo que está pasando. La Biblia no es solamente un libro de historia, un libro de política, un libro de religión, un libro de cultura. No, es mucho más que eso. Y aunque no parece, cuando los políticos están haciendo política, hay ángeles malos y ángeles buenos. El problema es que tú no ves qué ángeles están detrás de ese o qué ángeles están detrás de esa. O de quien sea que esté en la política. Eso es bien interesante. Es cierto, Dios quita y pone reyes, no quita y pone presidentes. Dios tiene el control, pero los seres humanos hacen y deshacen en esta tierra porque el príncipe de este mundo los gobierna de alguna manera. Así es que es muy importante tener los ojos bien abiertos. Aquí dice, se presenta como el gran conflicto y es un concepto poderoso que nos ayuda a entender no solo el libro de Job, sino también toda la Biblia. De tal manera que esto nos ayuda a comprender cómo Dios, en la persona de Jesucristo, vino a resolver ese gran conflicto, Cristo muriendo en la cruz, para pagar por los pecados tuyos, los míos y de todo el mundo. Su sangre redentora nos perdona, nos limpia. Job era una nueva criatura para Dios, pero el diablo mentiroso vino a acusarlo. Así que el conflicto cósmico está delante de ti y está delante de mí. Cristo vino para quitar el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte. El diablo viene para matar, destruir. Entonces, en el planeta Tierra se está liberando un conflicto cósmico. Aprendamos qué nos enseña la lección del día martes y comprendamos qué nos dice en esta día la lección con el tema que es el conflicto sobre la tierra. Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos revela lo que es el conflicto sobre la tierra. Recuerden que Dios, Jehová Dios, hizo a un ángel. Un ángel era un querubín protector, era un ser creado por Dios y era un querubín protector. Pero el diablo se hizo diablo a sí mismo porque le nació en su corazón la envidia, el celo por Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ponerse en el lugar de Dios. Él quería usurpar el lugar de Dios. El libro de Job descorre un velo y revela una dimensión de la existencia de ese ser maligno. Y además de esto, nuestros ojos naturales no pueden ver el conflicto que se da a nuestro alrededor. Ahora, existen filosofías mundanas que nunca nos van a revelar esta realidad porque son corrientes y filosofías mundanas. Jamás podremos comparar o comprender, entendiendo la filosofía mundana, los misterios espirituales de este conflicto, el conflicto que se trasladó sobre la tierra. Este libro, hablando del libro de Job, revela un conflicto entre Dios y ese otro ser. Y aunque el libro de Job dice, presenta el conflicto, primero se presenta tal como ocurre en el cielo. Dice aquí la Biblia, vamos a leer un poquito más adelante, y lo revela cómo. Ese conflicto se traslada sobre la tierra por toda la Biblia. Encontraremos textos que señalan este conflicto continuo que también nos involucra a nosotros. ¿Por qué nos involucra a nosotros este conflicto? Bueno, el conflicto que se dio ahí en el cielo se trasladó aquí a la tierra. Y todo lo que pasa allá en el cielo también pasa aquí en la tierra. Allá se creó el plan de salvación y ese plan de salvación tuvo su ejecución aquí en la tierra. Por eso es una cruz, es hacia arriba y hacia los lados, porque es hacia el cielo
¿verdad? Horizontal y también vertical. Ahora, ¿qué revelan esta realidad en estos pasajes del conflicto que se libera aquí en la tierra? Bueno, usted recordará que la serpiente, hablando de Adán y Eva, ya en la creación, la serpiente era más astuta que todos los animales y empezó a hablar a Eva, seducirla, engañarla, porque el diablo es un engañador, es un mentiroso. Y engañó a Eva y la hizo comer, diciéndole, oh, con que no comeréis. Y la engañó. De esta manera también vimos, entonces vino y dijo, como dice Zacarías, vino Dios y reprendió al diablo, mentiroso, condenado y ladrón, que se robó la bendición que Dios le había dado a Adán y Eva. Y ahí, como lo dice Zacarías, Jehová te reprenda, oh Satanás. Usted lee allí en Génesis y se va a encontrar que Dios reprende a la serpiente, la condena a arrastrarse sobre su pecho y que comerá polvo. Ahí lo derrotó desde el inicio hasta el fin. Ahora, también vemos en Mateo capítulo 4, donde se encuentra el juicio. Dice que aquí viene el día ardiente como un horno, donde los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, y da una lista allí de todos aquellos que no entrarán en el reino de los cielos y que se consumirán, dice, como con el fuego que caerá, serán como estopa, no va a quedar ni raíz ni rama. Y de esta manera, entonces, vamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, y aquí está el consejo que nos interesa hoy. Dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, este diablo mentiroso que está condenado, dice aquí que le queda poco tiempo. Por eso anda buscando a quien devorar. Por eso anda buscando con engaños cómo arrastrar las almas a la perdición, porque él está condenado. Léalo en la Biblia. La condenación no es para ti, la condenación es para el diablo. El fuego eterno es para Satanás y sus ángeles. De tal manera que tú y yo hemos sido salvados, liberados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice Primera de Juan que el que peca es del diablo. Esto está bien claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer, para acabar con las obras del diablo. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Eres tentado tú? Yo te aseguro que sí. Yo soy tentado, estoy seguro que sí. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Aquí dice, porque es nacido de Dios y vence al mundo. La fe que tenemos vence al mundo. Ahora, es interesante notar que en el libro de Apocalipsis nos encontramos con este mismo conflicto. En Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9 en adelante, y leo desde el 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, o sea que fueron vencidos. Dios los derrotó ahí en el cielo y Cristo lo derrotó aquí en la cruz. El diablo está vencido, mentiroso, condenado. El Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Dice aquí, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. De tal manera que hay poder en el nombre de Jesús. Y aunque el conflicto se trasladó aquí en la tierra, tú y yo somos más que vencedores. ¿Por qué? Por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es bien claro, dice, estos textos son apenas una pequeña muestra de muchos otros que señalan, que explican, que muestran implícitamente y explícitamente a un diablo literal, que aunque no lo vemos, está allí en el conflicto sobre esta tierra. Así que es un ser sobrenatural. Dios es poderoso, Él es mentiroso. Dios tiene el poder y Él no hace nada si Dios no se lo permite. Ahora, ¿por qué no acaba Dios con el diablo? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Aunque muchas personas consideran la idea de Satanás como un mito primitivo, con un testimonio bíblico tan claro, es posible no caer en ese engaño. El diablo es un mentiroso engañador. No podemos caer. No necesitamos caer en sus engaños. Hemos de confiar en Dios y en su palabra. Ahora, ¿cómo vemos todo lo que la obra del diablo en esta tierra? Bueno, el mal, el pecado, el crimen,
la extorsión, el hurto, todo lo malo, porque Él es el príncipe de la maldad en esta tierra. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para acabar con las obras del diablo. De tal manera que aunque el conflicto se trasladó sobre esta tierra, también tenemos un príncipe victorioso, que es el que te da la victoria y me da la victoria. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Su nombre es Jesucristo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiando la lección del día miércoles con el tema que es Job, como un microcosmos. Veamos de qué se trata. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos aclara de manera particular lo que es el conflicto cósmico. El conflicto cósmico quiere decir el cosmos, todo el universo. Pero el conflicto microcosmos, que significa no macro, no grande, no en general, sino micro en pequeño. Job como un microcosmos. Este es el tema de la lección del día miércoles. Pero antes de ello, quiero hacer referencia a lo que tengo en mis manos. Esta es la lección de Escuela Sabática, el libro de Job. Pero esta lección fue editada o impresa en el texto y la diagramación en la casa editora suramericana, lo que es la Pacific Press Publishing Association. Esta es la edición de la Pacific Press. Y a mi lado derecho tengo también la versión de lo que es la lección de Escuela Sabática del libro de Job, pero este es impreso en México por la editorial de Montemorelos, lo que sería la agencia publicadora de México Central. Esta es la versión de mi escuela sabática o de la escuela sabática. Sin embargo, quiero también mencionarles que junto conmigo tengo el material que ha sido grabado en video y en audio, las lecciones de escuela sabática por el pastor Félix Cortés. El pastor Félix Cortés es el hijo del pastor Félix Cortés, valga la redundancia porque es el papá, el autor del libro Un sitio en la cumbre. Y este es el material grabado por el hijo del pastor Félix Cortés, que también lleva su nombre. Y tenemos este material, sea en audio o en video, usted lo puede solicitar, ordenar o pedir. Solo busque allá abajo un enlace o un link que lo va a llevar a una página segura donde usted lo puede solicitar, tenerlo con usted, escucharlo en su carro, en su computadora, escuchar las lecciones, toda la lección. Esta lección es una lección de colección, se lo recomiendo. Recuerde que es el conflicto cósmico, la guerra del cielo que se trasladó en la tierra y cómo le afecta eso a usted en su vida. Por lo tanto, este material es un material de colección. Continuamos con la lección. Pues bien, dice aquí, las escenas iniciales del libro de Job nos muestran algunos puntos vitales de lo que es el gran conflicto. Primero, muestran la realidad de otras dimensiones más allá de lo que nosotros podemos observar a simple vista. Aquí nos demuestra una dimensión superior de los seres celestiales. Las inteligencias celestes o celestiales se reúnen, Dios con todos estos seres celestiales, los hijos de Dios, entre los cuales se infiltra el diablo mentiroso, condenado y ladrón. Aquí también vemos el segundo se muestra nuestra vida terrenal en el ámbito celestial. Lo que ocurre aquí sobre la tierra no está desconectado de lo que ocurre allí en el cielo. En otras palabras, allá se escribió el plan de salvación y aquí se ejecutó el plan de redención. Allá Dios y Cristo decidieron salvar a la humanidad y aquí se ejecutó. O sea, lo que pasa allá también pasa acá. Tercero, se revela un conflicto moral en el cielo que está relacionado con lo que ocurre en nuestro mundo aquí y ahora. Lo que se conoce como el gran conflicto, la gran controversia. El conflicto cósmico toma forma a una escala cósmica, pero de manera microcósmica aquí en la tierra. Vemos la vida de un hombre llamado Job y lo que le ocurre producto de que allá en el cielo se reúnen las inteligencias celestes, llega el diablo echando chisme, murmurando de todo mundo, haciendo condenación y señalamiento, y el Señor le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Qué tan bueno es? Honrado, honesto, recto. Pero el diablo confronta a Dios y le dice: mira, quítale todo lo que tiene, piel por piel,
lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces aquí vemos, en el libro de Job, se ve cómo el maligno enfrenta a Dios. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Nos encontramos con este conflicto cósmico. Versículo 12, dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando del diablo. El diablo era un querubín. Un querubín era un ángel que Dios creó, lo hizo perfecto, hermoso, como lo vamos a ver. Dice aquí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. Oiga bien, qué arrogancia, qué orgullo. El diablo fue hecho por Dios, era un ser creado, y él se quiso hacer igual a Dios. Se quiso poner en el lugar de Dios, se quiso usurpar el lugar de Dios. Eso es blasfemia. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Dios había puesto su ley de amor, su ley de gracia. Había dado libertad a los seres creados, incluso a nosotros, que tuviéramos la libertad, la ley de amor. Dice aquí, Dios no quiere una obediencia forzada. Otorgó libre albedrío a todas sus criaturas morales. Sin embargo, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, en gloria, entre los habitantes del cielo. O sea, Dios le dio libertad aún a los ángeles, pero este ángel creado por Dios, este querubín, se pervirtió y quiso ser igual a Dios. Qué arrogancia, qué orgullo, qué prepotencia. Subiré, decía. Vea lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28, hablando de Lucifer, porque Lucifer tiene dos caras: la cara preciosa cuando Dios lo creó y la cara horrible que él se convirtió al desobedecer lo que Dios quería. Versículo 15, capítulo 28 de Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos. Oiga bien cómo era el enemigo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué fue lo que pasó? Se enalteció, quiso ocupar el lugar de Dios y Dios lo echó. Miguel y sus ángeles pelearon contra el enemigo, lo vencieron, cayó a la tierra, eso pasó a la tierra y ahora todos pecamos porque el diablo engañó a Adán y Eva. El pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora entonces, ¿qué queda? Versículo 17 dice aquí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire qué arrogancia, qué orgullo. Él se paseaba entre las piedras de fuego, dice la Biblia. Pero ¿saben qué? Cristo era con Dios, estaba con Dios, y en vez de arrogancia, como lo muestra el enemigo, Cristo vino y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, se humilló. Miren la humillación y la exaltación de Cristo. Y el diablo, oye, la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Por lo tanto, entonces, Job, en un microcosmo, Job decía: Dios lo dio, Dios lo quitó. Leo literalmente. El concepto vital aquí es la ley de amor y la realidad del libre albedrío. La Biblia dice que Satanás se enorgulleció a causa de su esplendor y belleza. ¿Por qué sucedió esto? No lo sabemos. Lo cierto es que el enemigo le dio lugar al mal. El mal nació en él y él se convirtió en desobediente, que significa diablo. Satanás significa contrario, contrario a lo bueno que Dios había hecho. Por eso es que él es el príncipe de este mundo donde reina la maldad, el pecado y todo tipo de iniquidad. Él es mentiroso y padre de mentira. Él está condenado desde el principio. Léalo en la Biblia. Dice que el fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles. Él es el condenado, no usted, no yo. Somos hijos de Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado y hoy somos nuevas criaturas, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora, ¿qué entonces lo que queda? Dice aquí, su caída ya había ocurrido y el conflicto que había iniciado
estaba en plena actividad. Es importante hacer elecciones buenas de parte de Dios. El enemigo hizo una elección mala, se enorgulleció, se fue de parte del mal. Debemos de tomar decisiones y que tenemos que abrazarnos de las promesas de Dios y aferrarnos de que Dios, su palabra, nos mantiene vivos por la gracia de nuestro Señor. Este es el conflicto cósmico hecho microcósmico. De tal manera que estudiemos la lección de esta semana y comprendamos qué fue la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios para solucionar este problema? Entendámoslo en la lección del día jueves con el tema que es respuestas en la cruz. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección les pido que por favor a todos los maestros que dan la lección, a todos los alumnos de la escuela sabática, les pido que por favor pongan mucha atención porque yo diría que este es la esencia de toda la lección de esta semana. En este día la lección se llama respuestas en la cruz. Esta es la respuesta de Dios al origen del pecado, a la maldad y a cómo el pecado vino y contaminó a todo ser humano aquí en la tierra. Recuerde que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y el enemigo acusador nos acusa y si es posible hasta nos condena como responsables de todo el mal, el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, la realidad muestra de que el originador del mal, del pecado, de la maldad, del crimen, la muerte, es el diablo. Él es el verdadero responsable de todo el mal que nos rodea. La lección dice, el libro de Job plantea muchos temas importantes. Sin embargo, no todos reciben respuesta. Es necesario el resto de la Biblia para comprenderlo. Y aún así, vemos por espejo oscuramente. O sea, es difícil entender todo porque algunas cosas son difíciles de entender. Ahora, como vimos antes en el libro de Job, Job no dice nada. O sea, Job se queda en silencio. Ahora, podemos ver que en toda la rebelión se muestra a Satanás y todo su mal. Pero en el gran conflicto no entendemos el origen del mal. Sí sabemos que el mal se originó en el enemigo de Dios y vino a hacer guerra contra los hijos de Dios en esta tierra. Ahora, el enemigo aparece dos veces en el libro de Job. Se nombra a Satanás. En el escenario aparece dos veces. Aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Ahora, el relato es claro. Se muestra la destrucción, la muerte y todo lo que él hace. Y todavía acusa a Job. Y todavía acusa a Dios. Que Job le sirve a él porque lo tiene bendecido. Ahora, vemos aquí que en realidad todo el relato del libro de Job habla de Dios. De hecho, a Dios se le echa la culpa del mal también. En el mismo libro de Job, léalo usted. Por eso es que Job dice, Dios lo dio, Dios lo quitó. Pero en realidad aquí lo que está aclarando es que el originador del mal, de la muerte, del dolor, de la extorsión, del crimen, es el diablo mentiroso. Él es asesino, criminal. Él es el malo verdadero. Dice casi toda la narración que sigue habla de Dios. Y esto tiene sentido. Porque en definitivo el libro de Job trata de Dios y cómo realmente Él es. O sea, Dios es misericordioso, amoroso, es paciente. Y Él entiende cuando tú fallas, cuando yo fallo, cuando caemos. Por eso Cristo vino y se hizo hombre para demostrarnos. Él también sintió el dolor, la tentación, sufrió la muerte y muerte de cruz, que no es cualquier cosa. Aquí vemos entonces el origen del mal y vemos que estos textos tratamos de explicar, de enfatizar y comprender el gran conflicto. Ahora, San Juan capítulo 12, en el versículo 31 nos aclara cuál es el tema aquí, la de la respuesta de Dios a tanta maldad, a tanto pecado, a tanto dolor. Y aunque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos entredichos ante Dios y el mundo como que pecamos, entonces esta fue la respuesta de Dios. Y aquí se muestra a Jesucristo hablando de lo que era la muerte, que Él tenía que morir. Dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuera levantado, ¿a quién hay que levantar?
A Cristo. A Cristo hay que levantar. Y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación. La respuesta de Dios fue que tú tenías que morir, yo tenía que morir, pero Cristo tuvo que morir, tuvo que ser levantado para que tú y yo tengamos vida, vida en abundante y vida eterna. Ahora, es interesante notar que el juicio ha venido, pero el juicio y la condenación no es para ti. El juicio y la condenación no es para mí. El juicio y la condenación es para Satanás y sus ángeles, porque él es el criminal, él es el culpable de toda la maldad. Y nos manda el libro de Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 10 en adelante. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Qué es lo que ha venido ahora? La salvación. Y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás acusó a Job, Satanás acusó a Dios, y te acusa a ti y me acusa a mí, pero ha sido lanzado fuera. Hay poder en el nombre de Jesús. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda al diablo? El diablo está condenado. El diablo está derrotado. No me le haga publicidad ahí en la lección, por favor. Cuando dé la clase, demuestre que Dios tiene todo poder. No me levante al diablo como el bueno, como el poderoso. El poderoso se llama Jesucristo. Él lo venció allá en el cielo, lo venció aquí en la tierra al morir en la cruz. Y porque Él venció, usted es vencedor también. De tal manera que en la cruz Satanás fue expuesto al universo como lo que es, un asesino, un criminal. De tal manera que la cruz fue la respuesta de Dios. La cruz fue la solución de Dios. Cristo vino a morir y ahora tú y yo venimos a ser prácticamente salvos. Venimos a ser salvos. Dice, la salvación ahora ha venido. En este momento la promesa reina fue hecha de que comenzará el mundo. En otras palabras, la promesa divina hecha antes de que comenzara el mundo fue que Él salvaría al mundo. Ahora es por fe. Aquí lo dice claramente. Por causa de la muerte en nuestro favor, Cristo puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, en la cruz refutó las acusaciones de Satanás de que Dios no podía cumplir la ley, ser justo, y al mismo tiempo salvar a los que habían quebrantado la ley. De tal manera que el enemigo acusaba, decía, es imposible cumplir esa ley. Entonces Dios manda a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, para salvarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para darnos vida y vida en abundante. De tal manera que nosotros podemos confiar en los méritos de Cristo. El diablo es un mentiroso, criminal, asesino, ladrón, y está derrotado. Aquí lo dice claramente. Cristo vino a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Y Él murió, expió, limpió, perdonó y salvó tu vida y la mía. De tal manera que al morir podemos decir, nos salvó porque era la condenación que era nuestra. Y al resucitar, Él nos da vida. Y juntamente hoy tenemos vida por medio de aquel que murió en la cruz para bendición, salvación y vida eterna de tu vida y de mi vida. Bendito, alabado, santo sea el nombre glorioso de Jesucristo, que nos da la victoria por medio de su sangre. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el gran conflicto, la número 2, ha descorrido el velo y nos ha hecho entrar en presencia misma de lo que es el gran conflicto, tanto en los cielos
como en la tierra, porque todo lo que acontece en el cielo también acontece aquí en la tierra. En realidad, la lección de esta semana nos ha hecho comprender lo que es el conflicto cósmico, lo que es la gran controversia, lo que es la lucha entre bien y el mal, la guerra encarnada que se lleva a un conflicto en el terreno espiritual entre Dios y Satanás, el príncipe de este mundo. Pero es interesante notar que lo que es las filosofías, lo que es el modernismo, el racionalismo, ha mostrado al enemigo de Dios como una caricatura, como una, podemos decir, sencillamente como un mito. Y esta semana hemos podido ver que en realidad el diablo, aunque es un ser despreciable, lo que sucede es que él es un ser literal. Él fue creado por Dios perfecto, pero en su maldad, en su corrupción, dice la Biblia, se corrompió y entonces se convirtió en diablo y Satanás. Él era un ángel, Lucifer, era un querubín protector, era precioso, esa era la primera cara. Pero es como la moneda que tiene otra cara, y la cara que él muestra, la cara de maldad, esa no la muestra, se presenta atractivo. Y de esto es lo que hemos comprendido durante esta semana. Dice aquí que el ser humano en el mundo natural no entiende eso. Es difícil imaginar cómo alguien puede encontrar sentido a la Biblia sin creer en la realidad del diablo y de sus ángeles. El diablo está condenado, es mentiroso, es ladrón, es padre de mentira, es homicida, ladrón. Por eso está condenado, porque él es el príncipe de la maldad en este mundo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. De tal manera que, como escribió un escritor llamado Gregory Boyd, escribió que la realidad de una batalla muy larga, pero no eterna, entre Dios y Satanás, es la que se libra actualmente. La Biblia, de principio a fin, presupone seres espirituales que existen entre la humanidad y Dios y cuya conducta afecta significativamente la raza humana o la existencia humana. De tal manera que el enemigo es real y tú y yo tenemos una guerra espiritual. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de la fe para poder resistir los dardos de fuego del maligno y pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Hay poder en el nombre de Jesús. Ciertamente, estos textos hablan de Satanás y de otros poderes mentirosos, porque sus poderes son mentirosos. De tal manera que vemos que no son solo meros símbolos, que es un lado oscuro. Hay una realidad que a simple vista no se ve. De tal manera dice aquí, otro escritor florentino, dijo que era mucho mejor para un gobierno ser temido por sus súbditos que ser amado por ellos. De tal manera que esta es una manera equivocada de entender la vida. La inspiración, o Elena G. de White escribió claramente, dice que en este gran conflicto nos podemos ver claramente. Solo un servicio de amor puede ser aceptado por Dios. La sumisión de las criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y los demás mundos no están preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias de este gran conflicto. Realmente, esta batalla es real. Este conflicto es real. Y usted y yo estamos en medio de él. Esta semana comprendimos claramente lo que es, como el ángel cayó, fue echado a la tierra y la gran controversia se dio. No sabemos cómo se inició esa maldad, ese pecado allí en los cielos. Lo cierto es que vino acá. Entonces Adán y Eva cayeron, y porque Adán y Eva cayeron y pecaron, el pecado pasó a todos los hombres y la muerte vino a todos los hombres. De tal manera que por eso apareció el Hijo de Dios, vino también del cielo a vivir en esta vida como un ser humano,
para entender y entenderte a ti y entenderme a mí. Y por su muerte en la cruz, tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido salvos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos de obedecer a Dios no por temor, un temor de miedo, sino un temor reverente. Dice aquí, de haber sido la muerte del enemigo, dice, de haber sido aniquilado, inmediatamente aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por temor, por amor. ¿Y qué quiere Dios? Que lo sirvamos por amor y no por temor. O sea, Dios nos ha dado libre albedrío para servirle a Él o no. Entonces aquí el enemigo, ese fue su problema. Aquí lo vimos en esta semana. Se enorgulleció su corazón, se enalteció y entonces quiso ser igual a Dios. Por eso Dios lo echó por tierra. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, un pequeño cielo en la tierra. Vimos a Job, a sus hijos, tenía abundancia, tenía riquezas. Pero en medio de esas riquezas, vemos que el escenario se traslada al cielo, vemos que los hijos de Dios se reúnen con Dios y entre ellos se filtra el enemigo, llega acusando, condenando, diciendo las mentiras. Y Dios le dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces le dice el enemigo, te sirve, porque le has bendecido, lo has rodeado de bendición. Entonces, pero quítale lo que le has dado, a ver si no blasfema tu nombre. El enemigo acusó a Dios. Aquí el acusado es Dios, no tanto Job, aunque Job también. Ahora podemos ver entonces, Dios le dice, mira, te doy permiso, haz lo que quieras, solo que no le toques su vida. Y el diablo mentiroso, ladrón, condenado, que no sabe más que matar, destruir y hacer el mal, se fue y se ensañó con Job, sus hijos, sus riquezas y destruyó todo. Sin embargo, pudimos ver entonces lo que pasó, el conflicto cósmico. El conflicto cósmico, ¿qué quiere decir? El cosmos, el universo. Del cielo pasó a la tierra, el tema número 2. Y en esa reunión, entonces Dios quedó entredicho, fue puesto en tela de juicios. Esto nos lleva al tema número 3, conflicto sobre la tierra. Adán y Eva pecaron cuando la serpiente, que era más astuta, los engañó, les robó lo que Dios les había puesto en sus manos como mayordomos. Y el enemigo se ha hecho el dueño de lo que no es de él. Él es ladrón y mentiroso. De tal manera entonces el conflicto se trasladó a la tierra y ahora vemos que hubo una batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles. Miguel peleó con ellos, lo venció allá en el cielo y él se vino a la tierra con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero él es un enemigo vencido. La Biblia dice que hay fuego eterno para Satanás y sus ángeles. Él está condenado ya. De tal manera que podemos ver el conflicto, el tema número 4, Job y un microcosmos. El cielo, la tierra, Lucifer. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Amarle a Dios por amor o por temor? El enemigo trajo mentiras, engañó a los ángeles, pero ¿saben qué? Esta microcosmos, la guerra, se hizo en miniatura en la persona de Job. Y esto nos lleva al tema número 5. Satanás acusaba a Job, Satanás acusaba a Dios, Satanás acusa a todo el mundo porque ese es su trabajo. Pero para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, sus mentiras, sus acusaciones. De tal manera entonces la respuesta en la cruz. Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres, pero Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y de esta manera, al encontrar al hombre pecador, conocer las tentaciones, Cristo vino y murió en la cruz como sustituto. Y al morir en la cruz, Él perdona tu pecado, perdona mi pecado, nos da vida eterna. Porque Él vive, nosotros también viviremos. El acusador acusó a todos los perdidos. Entonces Dios manda a su Hijo a morir por ti y por mí, para darnos victoria sobre el pecado y aún sobre el mismo diablo. Esta fue la lección número 2. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es ¿acaso teme Job a Dios de balde? Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García.
Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y no te olvides, si te ha gustado la lección, comenta la lección, pone allí de dónde estás, qué país, qué ciudad, quién es tu pastor, qué iglesia. Ponle like abajo, déjanos tu comentario y comparte esta lección. Si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú también quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Y no te olvides, si estás interesado en los videos y audios de la lección, pues busca ahí abajo el enlace que te va a llevar donde los puedes adquirir. Te invito ahora, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a través de la cruz somos más que vencedores y el acusador de nuestros hermanos y aún de nosotros mismos ha sido condenado, ha sido vencido. Hemos visto el gran conflicto, Señor. Hemos visto la gran controversia. Hemos visto la guerra entre el cielo y la tierra, entre Dios y el enemigo de las almas. Pero, Padre, también sabemos, creemos y confiamos de que tú tienes todo el poder y porque lo has vencido, nosotros también vencemos, Señor. En el nombre de Jesús, ponnos toda la armadura para poder resistir y vencer, Señor. Porque tú has vencido, nosotros también somos vencedores. Gracias, Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, el poder para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.